Buenos días a todos. En este vídeo voy a resolver las derivadas de tres funciones que van a tener formato polinómico. Pero bueno, de momento os presento aquí una tabla de derivadas que he construido lo más resumida posible, de manera que nos pueda servir para trabajar con la mayoría de fórmulas. Puede que veáis las fórmulas un poco apelotonadas, pero es para que se vean lo más grandes posible. Y bueno, pues he metido las principales funciones. Para empezar tenemos las operaciones básicas: suma, resta, producto de una función por un número, producto de funciones, división de funciones y sus respectivas derivadas. Luego tenemos el grupo de funciones potenciales o irracionales. A continuación tenemos las exponenciales y logarítmicas. Y por último tenemos las trigonométricas y trigonométricas inversas. Se podrían incluir más fórmulas, como pudiera ser la derivada de función elevada a función. Esa fórmula yo considero que es más de segundo de bachillerato. Y luego, por ejemplo, están las funciones hiperbólicas: el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico. Pero bueno, estas tres funciones y sus respectivas inversas se trabajan más en la universidad. Bueno, en todo caso, para las tres funciones que vamos a ver, nos debería bastar con las fórmulas de las operaciones aritméticas y las funciones potenciales e irracionales. Entonces, bueno, esta media tabla de derivadas pues la podemos apartar. Y bueno, pues nada, si aquí están las tres funciones, vamos a ver cómo funciona la mecánica de obtener la función derivada de una función. Bien, pues la mecánica de calcular la derivada de una función se podría resumir en que, de manera recurrente, lo que tenemos que hacer es identificar en todo momento qué fórmula de la tabla de derivadas se corresponde en su formato con la fórmula de la función que queremos derivar, y aplicar las reglas de derivación correspondientes a la fórmula de la tabla de derivadas que corresponda en cada momento. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que una función, antes de derivarse, quizás se pueda simplificar. Entonces, es perfectamente lícito simplificar una función antes de derivarla, o simplemente escribirla de la forma más conveniente para que la derivada resulte lo más sencilla posible. Bueno, pues venga, vamos con la primera función: 5x elevado a 4 más 2x al cubo más 7x al cuadrado. Si la tenemos que derivar, pues lo que acabo de decir, tenemos que ver de entrada qué fórmula de la tabla de derivadas se corresponde con esta estructura, ¿no? Y lo primero que vemos aquí es que tenemos una suma de tres funciones. Y aquí tenemos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es tener en cuenta que la derivada de esta función va a ser la derivada por separado del primer monomio, primera función, más el segundo monomio, más el tercer monomio. Por supuesto, la fórmula de la derivada de una suma de dos funciones se puede generalizar a 3, 4 funciones, en las que queramos. Bueno, luego, por otro lado, venga, si yo tuviera que hacer esta derivada, y' será igual a la derivada de la primera función, del 5x4. Lo cual a su vez me lleva a fijarme esta parte de la fórmula, el 5x4, una vez más, con qué fórmula de la tabla de derivadas corresponde. Y aquí lo que tenemos que ver es que este 5x4 se corresponde con una estructura de número por función. Lo escribiré por una vez. Vamos a ver, esta parte de aquí, 5x4, tiene la estructura de número x, perdón, de número k por función de x, donde la k sería el 5 y la función de x sería el x elevado a 4. Así que la fórmula que tendremos que usar será esta. Bien, pues siguiendo esta fórmula, la derivada de esta función será igual a lo que nos dice la tabla de derivadas, al mismo número que va multiplicando 5
por la derivada de la función f' de x de la función que estoy llamando f de x, que en este momento es el x4. Venga, lo voy a remarcar para que se entienda bien. El x4 es el f de x y ahora a lo que nos tendríamos que ir es a qué estructura de la tabla de derivadas se corresponde la función x elevado a 4. Bien, y x elevado a 4, si nos fijamos aquí, se corresponde con una fórmula del tipo x elevado a n, donde x elevado a n. La x elevado a n se refiere ahora solo a lo de dentro del círculo, donde la x es la x y la n es el 4. Bien, pues siguiendo esa fórmula, la derivada de esta expresión será igual, voy a escribirla en rojo primero para que veáis cómo sigo la estructura de esta fórmula, será igual a n por x elevado a n menos 1, n por x elevado a n menos 1, luego yo aquí lo que tengo que hacer es, pues donde hay una n poner lo que vale, que son 4, y por x elevado a n menos 1 será por x elevado a 4 menos 1, 3. Vale, y con esto tengo hecha la derivada de la primera función. Bien, y ahora para las demás funciones que forman la suma de las tres funciones, la regla de cálculo va a ser la misma. La derivada de 2 por x al cubo es una función del tipo número por función, k por f de x, por tanto la derivada será el mismo número, 2, por la derivada de lo que estoy llamando f de x, que ahora será el x al cubo, y que siguiendo la misma regla de cálculo que he utilizado aquí, es una función del tipo x elevado a n, su derivada será a lo que estoy llamando n, que es 3 en este caso, por x elevado a 3 menos 1, 2. Y para la tercera función lo mismo, tenemos que nuevamente es 7x al cuadrado, una función del tipo número por función, el número 7 sería la k, la función f de x, aquí sería el x al cuadrado, que a su vez es una función del tipo x elevado a n, y su derivada será n, es decir, bueno, primero el 7 del k por f de x, 7, y luego la derivada de x cuadrado, que es una función de este tipo, que se deriva según esta regla, será n, que aquí es 2, por x elevado a 2 menos 1, 1, es decir, por x elevado a 1, que lo dejo así. Y en principio con esto ya hemos seguido las reglas de derivación. Ahora ya lo único que hay que hacer es simplificar la fórmula que nos queda. Será 5 por 4, 20 por x elevado al cubo, más 2 por 3, 6 por x elevado al cuadrado, más 7 por 2, 14 y por x. Y con esto tenemos la derivada de la primera función. Ya la tenemos hecha. Vale, paso a la segunda. Igual a raíz de x elevado a 9 por 4x elevado a 5. Bueno, pues aquí se podría usar la derivada de un producto y a su vez para la raíz del x elevado a 9 la derivada de raíz de raíz cuadrada de... Bueno, sería la de raíz de función de x, pero esto sería bastante complejo. Aquí lo mejor va a ser simplificar la fórmula antes de derivar porque se va a poder simplificar. Para empezar, la raíz de x elevado a 9 pues es x elevado a 9 medios por las propiedades de las potencias de exponente fraccionario. Una operación combinada de potencia y raíz se puede escribir como x elevado a una fracción donde el exponente que hay dentro del radicando va al numerador de la fracción y el índice de la raíz, que aquí es un 2, va al denominador. Vale, tendremos esto por 4x5. Ahora, entre el x elevado a 9 medios y el x elevado a 5 tengo un producto de potencias de la misma base. Luego esto se quedará en 4 por x elevado a 9 medios más 5, que son 10 medios. 9 medios más 10 medios será x elevado a 19 medios. Y ahora con la fórmula que tengo aquí, es una función muy simplificada, el x elevado a 19 medios tiene la estructura de un monomio y va a ser muy sencilla de derivar. Bien, y aquí el razonamiento siempre es el mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es este 4 por x elevado a 19 medios,
a qué estructura, o sea, a qué tipo de fórmula de los que tenemos en la tabla de derivadas corresponde. Y si nos fijamos bien, veremos que una vez más esta fórmula es una fórmula que tiene una estructura de número k por función de x. Lo mismo que he escrito antes. Esto tiene una estructura de k por f de x. Y, por tanto, a la hora de derivar, la derivada que tendremos que hacer será el mismo número k por la derivada f' de x de lo que estamos llamando f de x, que aquí es el x elevado a 19 medios. Y a su vez, esta fórmula, x elevado a 19 medios, al igual que antes, es una fórmula que tiene la estructura x elevado a n, su derivada será n por x elevado a n menos 1, que ahora luego la escribiré. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, ya podemos derivar. ¿Cuál será la derivada de esta función? Pues vamos a ver, será, venga, lo voy a detallar bien, será, puesto que la función es del tipo k por f de x, la derivada seguirá la regla de k por f' de x. Así que yo tengo que escribir aquí lo que hace de k, que es el 4, por a su vez f' de x, que ha de ser la derivada de lo que estoy llamando f de x, que es el x elevado a 19 medios. Pero como esta función tiene una estructura del tipo x elevado a n, su derivada será n, es decir, 19 medios por x elevado a 19 medios, aquí lo voy a detallar un poco más, x elevado a 19 medios menos 1. Y en principio, al escribir todo esto, pues ya hemos seguido las reglas de derivación. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar al máximo la expresión que tenemos aquí. Bueno, pues para empezar, 4 por 19 medios tenemos 4 por 9, 36, 4 por 1 es 4 y 3, 7, se quedará en 76 medios, que después simplificaré. Y por otro lado, x elevado a 19 medios menos 1 son x elevado a 19 medios menos 2 medios, que se queda en x elevado a 17 medios. Bien, pues ahora tenemos que el 76 entre 2 da 38, así que esto se quedará en 38, y el x elevado a 17 medios, pues aquí lo correcto sería, como la función que teníamos del principio nos ha presentado una operación combinada de potencia y de raíz, pues este x elevado a 17 medios lo debería dejar como una operación combinada de potencia y raíz. Y si lo hago así, esto será la raíz de índice, el denominador, es decir, raíz de índice 2, de la x elevada a la cantidad que hay en el numerador, que es 17. Por tanto, la derivada de esta función se queda en 38 por la raíz de x elevado a 17. Ya la tenemos. Muy sencilla de resolver si primero se simplifica la fórmula y se deja escrita con el formato de número por función, donde la función a su vez es un monomio, ¿no? O la fórmula por lo menos tiene estructura de monomio. Bien, y en cuanto a la tercera función, 1 partido de x al cubo más 1 dividido entre x al cuadrado, pues se podría derivar siguiendo la regla de la derivada de un cociente, f de x partido de g de x. Pero esta fórmula de aquí yo no la recomiendo para funciones como estas, y una vez más recomiendo escribir el 1 partido de x al cubo y 1 partido de x al cuadrado como una fórmula con la estructura de un monomio, aunque no lo sea. Bueno, pues por las propiedades del exponente negativo, un 1 partido de x elevado a 3 es lo mismo que x elevado a menos 3. Y 1 partido de x al cuadrado es lo mismo que x elevado a menos 2. O sea, en realidad esta fracción no es otra cosa que la x elevada a un exponente negativo, y esta también. Y escrita esta fórmula, pues va a ser mucho más sencilla de derivar, porque no vamos a tener que recurrir a la derivada de un cociente. Para empezar tenemos una suma de dos funciones y la derivada de una suma, derivada de la primera función más derivada de la segunda función. Luego, a su vez, cada función por separado, esta función y esta función, tienen una estructura del tipo x elevado a n. Así que la regla de cálculo que yo tengo que seguir es que su derivada se regirá por la fórmula n por x elevado a n menos 1.
Muy bien, pues vamos allá. La derivada de la función será igual a la derivada de la primera función que se va sumando, x elevado a menos 3, que a su vez es una función del tipo x elevado a n y que tiene esta derivada. Por tanto, su derivada será menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4, más la derivada de la segunda función, x elevado a menos 2, que nuevamente es una función que tiene esta estructura y por tanto se deriva según esta fórmula, es decir, más menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1, que se nos quedará en x elevado a menos 3. Y por lo que respecta a el seguir las reglas de derivación, pues una vez más ya las tenemos hechas y ahora lo que correspondería aquí es reescribir la fórmula. La fórmula que tenía al principio estaba escrita con formato de fracciones, así que lo correcto es la fórmula que nos quede para la derivada, dejarla escrita con formato de fracciones, pero esto va a ser muy sencillo. Esto va a ser igual a menos 3 por 1 partido de x elevado a 4. El x elevado a menos 4 es 1 partido de x elevado a 4. Aquí tenemos más por menos menos, 2 por 1 partido de x elevado a 3. Y luego ya si queremos pasar el menos 3 y el menos 2 al numerador, esto se quedará en menos 3 dividido entre x elevado a 4 menos 2 dividido entre x elevado a 3. Y esta es la derivada de la función del principio. Así que nada, ya lo tenemos. Venga, 3 ejemplos muy sencillos de derivadas de funciones que o son polinomios o se derivan siguiendo las reglas de cálculo de funciones que son potencias, de monomios, vamos. Nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.